Camino a la Verdad. Hoy nos convoca otro estudio semanal de Apocalipsis y vamos a hacer a partir del capítulo 3, no sin antes primero hacer una oración. Padre eterno, te pedimos en este día que nos bendigas con tu divina palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable y no esta servidora inútil. Padre Santo, que sean tus palabras y no las mías, para que llegues en el corazón y hasta el tuétano y des entendimiento, conocimiento y aumentes la fe y los corazones y la llenura del Espíritu, la unción del Espíritu en sus vidas. Amén. Bueno, capítulo 3, Apocalipsis. Ya lo habíamos estudiado, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la iglesia de Sardis, ¿sí? Entonces dice el capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Ángel, recordemos que es la palabra malaj, que significa enviado, mensajero, ¿sí? Y dice también espíritu, hace referencia a los 7 ángeles. Entonces, cada uno de estos ángeles es un espíritu que va a una iglesia en un tiempo y en una situación también histórica, ¿no? Porque la escritura, toda la escritura es verdadera porque es un documento histórico, arqueológico e histórico, ¿sí? Entonces, Sardis escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que escribe? Este es el titular, digamos, de este mensaje, es el que tiene los 7 espíritus de Elohim, de Dios. Y sabemos por Isaías 11, 1 y 2, ¿quién es el que tiene estos 7 espíritus? Es Yeshua, ¿no? El que nos habla de los 7 espíritus, las 7 fiestas, los 7 días de creación, todos los 7 del Padre que han sido hechos a través de nuestro Mesías. Y leemos para repasar, porque siempre leemos este versículo de Isaías 11:1. Y saben, yo tengo una memoria muy mala, pero los conceptos se me quedan. Lo que no se me quedan son las palabras textuales. Y nunca me gusta mentir, entonces prefiero leerlo. Dice Isaías 11:1, dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, perdón. El padre de David. Y dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago de la casa de Isaí, de la casa de David, ¿verdad? Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, ¿vale? Cada uno de esos 7 espíritus que tenemos en Isaías 11 del 1 al 2 nos está hablando de cada uno de los sellos, de los espíritus que nos sellan en cada una de las fiestas, que son Pesach, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas. La sexta es Kippur, que es el día de expiación, y la última, que es Cabañas. Esas son las 7 fiestas del Eterno, los 7 espíritus, los 7 días de creación, ¿sí? Está todo conectado, todo relacionado con este principio, desde el principio hasta el fin. Toda la escritura en Yeshua, nos habla toda la escritura de Yeshua. Dice, y las 7 estrellas, o sea que estos 7 espíritus están relacionados con 7 ángeles, están relacionados con 7 estrellas, ¿vale? Vamos entendiendo esa correlación que nos habla arquetípicamente, porque toda la revelación de Juan, todo Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, nos habla en alegorías, o sea, son todas palabras que simbolizan otra cosa. Por eso la gente lo entiende de forma literal y se le hace un lío, porque dice, hay un león con alas, y dibujan el león tal cual, y no está representando el poder, la fuerza, la realeza y la volatilidad de un imperio, que es el de Babilonia, el león con alas. O sea, nada en la escritura de Apocalipsis
es literal. Eso nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Todo es alegórico, ¿vale? Entonces aquí está haciendo esa alegoría a esa autoridad que es Yeshua. ¿Y Yeshua quién es? Es los 7 espíritus de Yahweh y las 7 estrellas. ¿Sería más fácil para él decir, soy yo, Yeshua, y ya está? Sí, por supuesto, sería más fácil. Pero no pasaría el filtro del tiempo. Y sabemos que en el tiempo han tratado de tergiversar, de trastocar, de adulterar la escritura de todas las formas habidas y por haber. Y justamente Apocalipsis es de toda la escritura la que menos han podido, porque no la entendían básicamente. Entonces ha pasado intacta por las generaciones. Y dice, yo conozco tus obras, le dice a Sardis, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Entonces, terrible. ¿Y por qué le dice esto a Sardis? Esto nos lo dice Mateos 13. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo la correlación de lo que son las parábolas del Mesías de Mateo 13 con las 7 iglesias? Porque justamente Mateo 13 nos da 7 parábolas. Y esas 7 parábolas tienen relación directa con estas 7 iglesias. Esta es la 5ª iglesia y por tanto la 5ª parábola. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado cada una de las iglesias en un tiempo profético, ¿no? Y habíamos hablado justamente de los tiempos de la Inquisición, en la 4ª iglesia, del 800 al 1500, después pasamos por distintas épocas históricas y llegamos a esta 5ª iglesia que es la nación de Israel, es la consumación de esta nación de Israel en Sardis, representa, dice, además el reino de los cielos, dice la 5ª parábola, es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encuentra y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A quiénes compran ese terreno? No los compran todos, lo sabemos muy bien. Son un remanente de los judíos, un pueblo que ha sido de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los que compran ese campo. Una parte del pueblo de Israel, una parte de las naciones también. Hay una mezcla ahí de todo. Porque eso es lo que hace Yeshua. En su sangre une todo en una sola humanidad. Ya no hay un pueblo apartado como era Israel. Porque el fin de Israel, y entendamos esto, es lo más importante de todo el libro. El fin de Israel es traer al Mesías. ¿Por qué eran tan exigentes con las leyes torágicas? ¿Por qué eran tan exigentes con las leyes de alimentación, de vestimenta, de rituales, de sacrificios, de tribus, de linajes, que no se podía mezclar este con este, no se podía hacer esto con esto? ¿Por qué no podían mezclarse? Porque de ahí tenía que venir nuestro Salvador, de una virgen. ¿Por qué respetar tanto la castidad del hombre y la castidad de la mujer? Porque, ojo, la Biblia no habla solo de castidad de la mujer, habla de castidad del hombre también. O sea, el matrimonio, para que fuera una sola carne, el hombre también se guardaba. No era solo la mujer la que se guardaba. Eran hombres santos, no eran hombres promiscuos. Por eso José, cuando le encomendaron a María, José no la tocó. Hasta que pasó un año no la tocó. Y aún después de haberse prometido, ya en la promesa ya era como un matrimonio, ya no podía estar con otros hombres. Las doncellas se sobreentendía que eran vírgenes. La Escritura nunca nos habla de vírgenes. ¿Por qué? Porque las mujeres se guardaban en castidad, así como los hombres también, ojo. No es una cuestión de machismo, de feminismo esto. Una cuestión de que es una sexualidad elevada, es un entendimiento no animal de la sexualidad. Es una sexualidad santificada, apartada,
porque lo que realmente les llena es la palabra del Padre, es el estudio, es la espiritualidad. Cuando uno se llena de espíritu, es muchísimo más hermoso y pleno que una relación banal, sexual, de gente que está totalmente perdida. No se trata de eso. La sexualidad es elevada a otro nivel. Entonces, nosotros ahora estamos en este último tiempo y la gente está acostumbrada a desacralizar todo, a hacerlo todo de una forma... nos cuesta entender la santidad. O sea, que los padres guardaban en santidad a sus hijas, pero ya no por una cuestión de someterlas, ni de dominarlas, ni de tenerlas sumisas, no, por una cuestión de respeto a su femineidad, al hecho mismo de ser mujer, ¿sí? Y porque justamente esa mujer es la que una de esas mujeres es la que iba a traer o iba a engendrar en algún momento a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Es algo muy grande. No significa la adoración a María, cuidado ahí. No significa la adoración a María. O sea, esto está totalmente sacado de quicio, el tema de la adoración a María, ¿sí? María fue una mujer como cualquier otra, pero muy bendita, por supuesto, bendecida, claro. No faltaría más, es muy bendecida, porque traer al Salvador, ser el recipiente de gestar en ti misma la forma visible del Dios invisible, es muy grande. No significa que es la madre de Dios, porque Dios en sí mismo no tiene madre, ¿sí? No tiene ni madre ni padre, es autoexistente, eterno, infinito, sin cuerpo, sin forma. Lo que engendró María es ese cordero para el sacrificio, creado desde antes de la fundación del mundo. O sea, es muy grande también, ¿sí? Entonces, bueno, a eso hace referencia esta quinta iglesia, Sardis, ¿no? Y por eso les dice... yo conozco tus obras, o sea, que sabe que está en cumplimiento, sabe que está en ese entendimiento, pero a pesar de que tiene obras, está muerto. Y eso es terrible, terrible, porque hay una gran condición, en esta condición, una gran parte de todas las iglesias, ¿no? Es la religión institucionalizada, ¿no? Es lo que nos muestra esto, esa religión institucionalizada. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. ¿Y por qué no he hallado las obras perfectas? Porque son obras de hombres. Las obras de hombres nunca son perfectas. Entonces, cuando creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, nunca pueden ser perfectas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, guárdalo, arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Entonces, como hemos visto en todas las iglesias, en todas estas amonestaciones que hace el Espíritu a cada una de las iglesias, en cada tiempo, en cada congregación, está haciendo una referencia a que hay un remanente. En cada época, el Yeshua guarda una parte, un remanente, unas reliquias de esa iglesia para sí, una parte de ese cuerpo para sí, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, así es como Él va formando su cuerpo, ¿no? En sus discípulos y en las distintas etapas de la iglesia, de la asamblea de los santos. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces, ¿qué son las vestiduras blancas? Las obras justas de los santos. Esas son las vestiduras blancas. Lo podemos leer
A ver, miremos Hechos 1:15. Aquí tengo varias, aquí encontré citas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, dice, en lo incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, de Elohim. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Bueno, después dice, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, ¿ves? La ropa, santificación. Santos llamados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, esas son las vestiduras, ¿sí? Ahí lo dice. Les leo el versículo, Colosenses 3:12, para que se lo apunten, porque yo no lo tengo apuntado y es importante tenerlo. Colosenses 3:12, lo voy a apuntar. ¿Qué más? A ver, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no lo que habéis de comer, beber, vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Ahí está hablando del vestido físico, pero yo estoy hablando de las vestiduras blancas. Apocalipsis 19:8. Y ella fue concedido, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahí está. ¡Ale! Lo encontré. Apocalipsis 19:8. No, sí, a mí, R que R, soy para estas cosas. Bueno, entonces nos queda claro qué son las vestiduras blancas, ¿verdad? Qué bonito haberlo investigado. Apocalipsis 19:8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El lino fino representa esas acciones justas de los santos, ¿vale? Entonces dice más, tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Entonces, ensuciarse las vestiduras es no actuar en justicia. Por lo tanto, no tener justicia es no tener Torah, no tener instrucción, no tener mandamiento en tu vida. Por tanto, vas sin guía, sin timón. Vamos, como un barco sin timón por la vida y a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Ese es el problema. Y por eso se manchan las vestiduras. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que el libro de la vida te pueden borrar. Aquí lo está diciendo. Si no te va a borrar, es porque te puede borrar. Está la posibilidad de perder la salvación. Todo lo contrario a lo que dicen las religiones, que salvo siempre salvo, ¿no? Los calvinistas que dicen esto, pues no es escritural, ¿vale? Lo pueden decir los hombres, pero son mandamientos de hombres. Y nosotros no seguimos a las levaduras, a los mandamientos de hombres, ¿sí? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Claro que sí, ¿no? Porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo, y eso es así. Dice, y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase que repite todo el tiempo es justamente tener entendimiento, ¿no? Porque oídos tenemos todos, pero no todos tenemos oídos para oír. No siempre la gente quiere escuchar lo que tenemos para decir. Dice, ya entramos a Filadelfia, ¿sí? Y aquí vienen curvas. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Sabemos que Filadelfia es Filadelfos, ¿sí? Es amor al conocimiento, amor a la sabiduría, ¿sí? Dice, ciudad ubicada en Asia Menor, era conocida por su ubicación estratégica y su papel como puerta de entrada a las regiones orientales. Y justamente esta iglesia de Filadelfos, amor fraternal, amor de hermanos,
nos está hablando de puertas, ¿sí? Y dice, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y se acuerdan que habíamos leído al principio que justamente Yeshua es de la raíz de Isaí, o sea, él es descendiente de la casa de David, ¿sí? Del linaje de David. Entonces sabemos que él, cuando hace referencia a que él tiene la llave de David, él es el que tiene la llave de ese reino, ¿sí? Esa llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto nos hace referencia justamente a Isaías 22, a partir del versículo 15. A ver si lo tengo aquí. No, tengo Ezequiel aquí. Bueno, lo pongo aquí. Isaías 22. Dice, he aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, desierto que te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu. No, aquí no. A partir del versículo 20, Isaías 22, 20, dice, y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y vestírélo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, e hincárelo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta los de los instrumentos de música. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Yahweh habló. Entonces aquí nos está hablando justamente de esa situación de atar o de cerrar, esa puerta que es Yeshua mismo. Dice, el Señor Todopoderoso, dice Isaías 22, 15 y 17, dice, me dijo, ve a ver a Sebna, mayordomo del palacio, y dile, ¿qué negocio tienes aquí? ¿O quién te dio el derecho de construirte aquí un sepulcro, de hacerte una tumba en la parte de alta y cavarte en la roca un lugar de reposo? El Señor te va a arrojar muy lejos, como hace un hombre robusto, dice. Este mayordomo era mayordomo del rey Ezequías, y por tanto estas llaves del reino eran unas llaves que tenía acceso a todas las habitaciones del reino, tenía acceso y confianza plena del rey. ¿Y qué le está diciendo a este Sebna? Dice, leemos que Sebna hizo un uso indebido de su cargo y por tanto se apropió de recursos del reino. Se construyó un gran sepulcro para hacerse vanagloria de sí mismo, dice, y porque Yahweh envía a este profeta, Isaías, para declararle que su autoridad le sería quitada y sería dada a otra persona. Dice, yo te quitaré de tu puesto, te retiraré de tu oficio. En ese día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, esto que acabo de leer, y dice, en sus hombros le pondré la llave de la casa de David, nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. ¿Sí? Este es Isaías 22, del 19 al 22. ¿Sí? Este Isaías nos está hablando justamente de lo que Yeshua dice
también de estos fariseos y saduceos, ¿sí? Estos fariseos y saduceos que les llama hipócritas. Esto lo vemos en Mateo 23. Vamos a Mateo. Mateo 23, 27 al 28. Vamos a leer. Mateo. Uy, sí que estoy lejos. Espera. Aquí lo tengo. Mateo 23, del 27 al 28. Dice, y leo un poquito antes, porque dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Porque ¿qué pasaba con estos fariseos? ¿Qué pasa actualmente con los fariseos? Se ven muy pulcros, muy limpios por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. O sea, está hablando de esas vestiduras manchadas, de la iglesia esta que acabamos de leer, de esto que viene arrastrando de Sardis, de esas vestiduras que se manchan. ¿Por qué se manchan? Porque no están en concordancia, en coherencia, no son tamín, no son perfectos. O sea, no son coherentes en sí mismos, lo que piensan con lo que hacen, con lo que dicen, sino que dicen una cosa, pero son proselitistas, hablan para hacer adeptos, pero no hablan la palabra de la verdad y no viven esa verdad en su vida. O sea, no son coherentes con lo que están predicando, con lo que están diciendo. No se aplican el cuento, no se lo aplican. Entonces, Yeshua denuncia toda la maldad y la Escritura toda nos invita a denunciar el mal, a no ser cómplices del mal, a denunciarlo en tiempo y fuera de tiempo. Y aquí les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Qué significa hipócritas? ¿Qué es una persona hipócrita? Es un actor, es un farsante, es un mentiroso. Entonces les grita en la cara, hipócritas, mentirosos. Son unos mentirosos. Y los fariseos y los saduceos eran gente, que no los tocaran, que no se les acercaran, la plebe, que no les fueran a manchar sus vestiduras de guapos. No solo las o sea, ellos iban impecables, impolutos, de pies a cabeza. Entonces, eso era lo que no quería que les mancharan. Pero en realidad por dentro les está diciendo Yeshua, están llenos de inmundicia. Hipócritas, ¿por qué limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato? Mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Eso es lo que mancha. El robo, la injusticia, la mentira, ¿sí? Todas estas cosas que debemos aborrecer y debemos denunciar y salir corriendo, hacer el bien. O sea, el bien no es solamente hacer buenas obras y ser compasivos. El bien también es decirle a una persona a la cara cuando se está equivocando, cuando está haciendo algo que le está perjudicando o que le está haciendo mal a su alma y que a la larga lo va a alejar del Padre Eterno. Cuando está cometiendo un pecado, porque ahí, y esto es a lo que voy a ir ahora en este estudio, ahí es donde está la clave de todo esto, que es nuestra responsabilidad también, porque nosotros tenemos esa guía, y esa guía no solo del Espíritu, también tenemos las cartas de navegación, entonces tenemos mucha responsabilidad, y para que no esté la sangre de esas personas en nuestra cabeza, que no esté sobre nosotros lo que ellos hacen, pues para que nuestras vestiduras sigan limpias en este mundo, es nuestra obligación denunciar, decir las cosas. Uno va aprendiendo a decirlas, cada vez las decimos mejor, depende a quién, puedes decirlas de una forma, puedes decirlas de otra, pero hay que decirlas, hay que poner esos límites, porque el Padre Eterno mismo tiene límites. Él pone su geburá, Él pone su rigor, pone su límite. ¿Cuál es el límite del Padre Eterno? 6.000 años de humanidad, 6.000 años de gobierno humano del hombre por el hombre. ¿Y cuándo se termina? Cuando se termina
se termina, ya está. Ahí empieza a regir su ley y Él nos prepara para eso. ¿Y cuándo se terminó para los egipcios? ¿Cuándo se terminó para los egipcios? Cuando salió el pueblo de Israel de ahí. Pero antes los preparó, les mandó plagas, les mandó advertencias, y muchos egipcios entendieron el mensaje y se arrepintieron. Y muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel. Y muchos israelitas se quedaron en las plagas. ¿Por qué se quedaron en las plagas? Porque tenían una vida que les daba la materia, la comodidad, ¿sí? El dinero, el sustento, el renombre, la vanagloria. Y tristemente se quedaron. Entonces es eso, es fundamental. Bueno, y dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Estas son palabras de Yeshua. Yeshua, hipócritas, farsantes, payasos, ¿qué están haciendo ahí en ese altar? Diciéndose ser santos y por dentro están llenos de inmundicia y de mentira y de vergüenza y de robo. Porque es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Siguen en lo mismo. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. ¡Jole! ¡Qué! Me encanta Yeshua, me encanta. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón, porque es un revolucionario. Ay de vosotros, y ojo, fíjense que él hablaba a los líderes. Cuidado, Él no se achicaba con los líderes, se les estaba haciendo referencia a los líderes espirituales. Fariseos hipócritas, les decía. Es como si tú al Papa le gritas hipócrita y te quedas corto, diciéndole hipócrita. Pues es lo mismo, hipócritas, la verdad. ¿Por qué? Porque están negando al Mesías, están negando a Cristo en todo lo que adoctrinan a la gente. Entonces hacen daño, están llenos de mentiras, de muertos, de huesos de muerto. Por dentro están muertos, porque una persona que tiene la poca conciencia, el poco amor por los demás, de predicar todas esas mentiras, siendo consciente de lo que está haciendo, porque ellos han estudiado latín, han estudiado griego, han estudiado cantidad de lenguas, se pasan todo el día estudiando la escritura, van a seminarios y les enseñan la verdad y aún así enseñan mentiras, son hipócritas, farsantes, hay que decírselos en la cara. Yo por suerte nunca he tenido que decírselo a ninguno de estos en la cara, pero lo deben escuchar por el canal de YouTube. Los que se ponen, los que entran, lo deben escuchar de mi boca, de mi piquito de oro. Bueno, y dicen, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre con los profetas, estaríamos ahí codo con codo, ven, comete este pavo junto conmigo, al profeta. Dice, así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Son asesinos, mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque una persona que todo el tiempo te está diciendo la verdad, que todo el tiempo te está diciendo que tu doctrina es falsa, que estás mintiendo, que estás haciendo alarde de conocimiento, pero eres un prevaricador, eres un mentiroso y un hipócrita, pues, y te lo están diciendo con la palabra en la mano, con la Torah en la mano, pues
lo terminas odiando a esa persona. Lógicamente la buscas para matarla. Eso no te conviene tener una persona así cerca, porque te deja mal en todo sitio. Vosotros también, henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Aquí dice infierno en la traducción, pero en realidad es el juicio del Geinón. El Geinón era un sitio donde tiraban la basura, tiraban los cadáveres y ardían, y el gusano nunca se moría, porque siempre habían gusanos allí. Entonces ese es el juicio de la muerte, digamos, de toda esa inmundicia, ¿no? Donde van a ir a parar, y habían fuegos, se encendían fuegos, entonces siempre había fuego encendido en el Geinón. El valle de Geinón. Dice, por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Sí? A Pedro lo crucificaron, al revés. ¿Sí? A otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, ¿sí? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Esto es o no es un juicio a este pueblo, supuestamente pueblo que ya no lo es más, de Israel en ese tiempo? En ese tiempo era un pueblo, ahora ya no. Ahora ya fueron cortados, ¿sí? Fueron cortados. Esto es juicio para ellos, ¿sí? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, la de Yeshua, hace 2000 años atrás, ¿sí? Cuidado. Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. En espíritu y en materia. Que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste aquí? Vuestra casa se os dejará desierta. Entonces, ¿qué van a construir en Israel? ¿Qué están construyendo? Piedras, montañas de piedras, castillos de arena. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ven pronto, Yeshua, te estamos esperando. Ven pronto. Pues ahí tenemos una declaración terrible, terrible de lo que es estas puertas que son abiertas y son juicios, y otras son cerradas. Entonces aquí estamos viendo cómo se cierra la puerta. ¿A quiénes? ¿A quiénes se cierran? A los judíos, a todo el pueblo de Israel que no escuchó, a todos aquellos que se quedaron en Egipto, que no quisieron entender que era el Mesías, que era el enviado, que era el ungido, que era Yeshua, el Salvador. No lo quisieron creer. Entonces, ¿a quién abre la puerta? ¿Quién es el que tiene las llaves de David? Pues solamente un remanente, un pequeño remanente, siempre. De cada etapa, de cada época, un remanente, ¿sí? Yo conozco tus obras, he aquí que he dado una puerta abierta delante de ti, le dice. Una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, ya has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si niegas el nombre de Yeshua, ya está, ya no formas parte. Entonces, ¿qué es lo que es este pueblo de Israel? Es de las naciones, está en el mundo, está totalmente en el paganismo. Y este tiempo que vivimos en la actualidad, después del sacrificio de Cristo en la cruz, es el tiempo para las naciones, para que vengan en arrepentimiento, en perdón y en conocimiento de Yeshua y de la palabra del Padre. Las dos cosas, no una y la otra no.
No solo una, no solo salvación y después lo otro se lo dejo a los judíos, no. Las dos cosas, tanto en entendimiento de la palabra, conocimiento del mandamiento, conocimiento y cumplimiento por obediencia, porque somos hijos obedientes, no somos rebeldes ni desobedientes, porque los que son desobedientes son del maligno, son de este mundo, son hijos de desobediencia. Nosotros somos obedientes. ¿Como quién? Como nuestro pastor. Como nuestro pastor, como nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestro amo, nuestro dueño. Yeshua, a Él le pertenecemos. Él es nuestro único pastor, no tenemos otro. Bueno, vamos a leer un poquito de Ezequiel. Ezequiel 3, del 18 al 19. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿A quién le decía? ¿Quién se decía a sí mismo hijo del hombre? Yeshua. Aquí el mismo padre le llama así al profeta, ¿sí? Pero Yeshua se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, ¿vale? Y dice, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Entonces, ¿qué es lo que hace una atalaya? Una atalaya es alguien que está puesto en un lugar para vigilancia. Y sobre todo se colocaban los atalayas para saber si venían los ejércitos invasores desde lejos, ¿sí? Porque no existía el WhatsApp. Entonces tenían que mirar en una torre y ver a ver si venían desde lejos los ejércitos. Entonces, una atalaya es alguien que está totalmente, constantemente en vigilia y en vigilancia. No podían dormirse, se turnaban para que no estuviera nunca nadie dormido allá arriba. Entonces, el atalaya que pone a la casa de Israel es este hijo del hombre, ¿sí? Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte, ¿sí? Y Yeshua mismo dijo de sí mismo que él no decía sus propias palabras, sino las palabras del Padre que lo envió. Él no hablaba de sí mismo, él hablaba siempre las palabras del Padre. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Ojo, si no amonestamos al impío, la sangre la demandará de nuestra mano. El impío muere por su maldad, pero es nuestra obligación no ser cobardes. Es nuestra obligación no ser cobardes y denunciar la maldad. Porque si no, el pecado y la sangre de esa persona que ha muerto en su impiedad, nos la van a reclamar a nosotros. Y si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad, él sigue haciendo maldades, ¿no? Y de su mal camino, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Entonces, al amonestar al que está haciendo cosas malas, al malvado, estamos librando nuestra alma. No podemos callarnos ante el mal, no podemos amilanarnos ante el mal, debemos denunciarlo. Es nuestra obligación, porque si no, nos condenamos a nosotros mismos, nos volvemos cómplices de la maldad. Ezequiel 3, del 18 al 19. Y sigue, y dice, y cuando el justo se aparte de su justicia, ¿sí? Un justo, una persona buena, se aparta de su justicia y hace maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. ¡Ostras! La sangre del justo también.
O sea que si tú ves a un hermano en la fe, que está en el trabajo, que está en el espíritu, que está estudiando, que está entendiendo, que está buscando, que está saliendo del mundo, y tú lo ves que vuelve a caer en un pecado, que vuelve a caer en una transgresión, que vuelve a hacer una cosa mala, tu obligación es denunciarlo, apartarlo y decirle, mira, esto no, aquí estás haciendo adulterio, esto está mal, esto es robo, esto es mentira, esto es... Cuidado, cuidado, que este camino es un camino solitario y muchas veces no hacemos tantos amigos como quisiéramos, Cuidado, cuidado. Pero hay que ser conscientes que el amor del mundo es enemistad con Dios. Y nuestra única responsabilidad es estar en paz y en armonía y en amor con el de arriba. Siempre nuestros juicios deben tener compasión y misericordia. Siempre deben ser desde el amor. Pero no debemos callarnos la boca. Porque cuando callamos, estamos asumiendo ese pecado y nos lo estamos cargando en nosotros mismos. Es terrible. Entonces dice, si el justo le amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Sí? Entonces ahí lo está diciendo en todos los aspectos que nos puede influenciar y cómo se van abriendo todas estas puertas. ¿Cuáles son las puertas estas? También Pedro nos habla de esto. Pedro nos habla de esto. Dice Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es lo mismo, atar y desatar, encadenar, cerrar, abrir, es lo mismo. El Strong el griego 1210 para atar y el 3089 luo para abrir. Esta es la relación que tienen, atar y abrir. Dice, también encadenar. También tiene una relación con la palabra encadenar. ¿Sí? 18 al 19, sí. Mateo 16, 18 al 19. Los escucho muy bajito, Dice, y tú, Pedro, eres sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Qué? ¿Cuál es la roca? Porque Pedro es Cefas, es piedra. Pero él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí salen un montón de cosas de las iglesias católicas que dicen que sí, que así eso fue Pedro, que fue la iglesia, que por eso es la iglesia católica, por Pedro, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que le está diciendo el Mesías es que Pedro le dice que él es el Mesías. Y Yeshua le dice, sé que esto no te lo ha confesado carne ni sangre. Lo estoy parafraseando, No confíen en mi memoria fotográfica porque no la tengo. Mateo 16. Le dice, y vosotros, le dice Yeshua, ¿quién decís que soy? Y ellos le dijeron, uno Juan, otro el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro uno de los profetas. Y les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Elohim viviente. Entonces Yeshua, ¿qué les dice? Bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos le reveló esto. Mas yo también te digo que tú eres Cefas, piedra, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Qué piedra? La piedra angular que desecharon los que edificaban, ¿sí? Que son los hipócritas, los fariseos y saduceos. Ellos la despreciaron, esta piedra angular. ¿La piedra angular cuál es? Que Él es el Mesías. Creer que Él es Yeshua, que Él es. Y que la mayoría no creyeron que Él era. ¿Quiénes creyeron? Solo 12. Y de los 12, ¿quién estuvo con Él en la cruz? Solo Juan, solo uno. Entonces, ese es el grado de amor y de entrega de nuestro Padre Eterno a través de su Hijo. Y de su Hijo darse a sí mismo, porque nadie le quita la vida, Él la dio de sí mismo. Por eso Él sudaba sangre en el Getsemaní, porque Él sabía el sacrificio que iba a hacer, se iba a entregar. Él se entregó, Él no gritó. Le estaban dando con unas púas, las he visto las púas con las que lo fustigaban, y eran como unos clavos así con puntas. Terrible, eso desgarra la carne, eso te engancha ahí, horroroso. ¿Y saben cuántos latigazos recibió? 39. 39. Porque son 40 menos 1. Esos son los latigazos que recibían en ese tiempo los hebreos, ¿sí? 39 latigazos. Es que terrible, terrible. Entonces, esas son las puertas, esas son las llaves. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre la roca qué? Que Él es el Mesías. Y los poderes del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esas, las llaves de David, las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo, ¿sí? Y que esas puertas que se abren y se cierran nos están haciendo referencia justamente de todo esto que estamos hablando, de que hay juicios que al nosotros denunciar el mal cerramos puertas, y hay juicios que al nosotros a ayudar a alguien a que esa persona se aperciba de su pecado y se arrepienta y venga en salvación, en arrepentimiento, se abre una puerta para esa persona y entra. Entonces, depende de nosotros también. Somos actores activos de esa salvación. O sea, en nosotros mismos también tenemos que trabajar para que esas puertas se abran. Y Yeshua está simplemente a las puertas, Él está ahí. Él está esperando entrar. Y somos nosotros los que tenemos que abrir o cerrar. Depende de nosotros. Dice, ser portador de las llaves significa abrir y cerrar puertas. Una forma de interpretar este verso es que Pedro, como discípulo de Yeshua, tendría la autoridad para predicar la palabra para el perdón de pecados gracias al sacrificio que próximamente haría Yeshua. Sí, pero aquí se quedan con la mitad, porque no te están diciendo la otra parte, que también tenía con su palabra el tema de que se cierren esas puertas también. Porque tú cuando estás denunciando un mal, por ejemplo, tú estás denunciando a un asesino, tú estás diciendo, los gobiernos son asesinos. ¿Por qué? Porque no han advertido a la gente de lo que están haciendo, porque están haciendo cosas en contra de las personas en lugar de a favor, porque están en concordancia con intereses económicos, con las farmacéuticas y todo esto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tú estás denunciando ahí algo.
Si esas personas, si esos gobiernos, si esos líderes no se arrepienten y vuelven al Padre en arrepentimiento, esa puerta para esa persona, para esos seres que están totalmente en la maldad, que no les importa decir mentiras, engañar, asesinar y trastornar a las personas, pues esas personas están perdidas porque esa puerta para ellos se ha cerrado. ¿Pueden en algún momento arrepentirse? No lo sé, eso ya depende del Padre, pero en el momento en que tú lo denuncias, tú te estás librando de ese juicio que caiga sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que guardan para sí mismos? Ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso es lo que hacen, mantener ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, los discípulos de Yeshua tendrían esa autoridad, ¿verdad? El Hijo del Hombre, yo te he puesto por atalaya, esto es lo que les leí ahora, Ezequiel 3, 18 y 19, que justamente dice que hay que amonestar al impío para que se aparte de su impiedad, porque si no lo haces, el impío morirá por su pecado, pero sobre ti quedará su sangre, se demandará de tu mano. Por tanto, es nuestro deber que entregar la palabra para justicia. ¿La justicia la hacemos nosotros? No, las hace el Padre Eterno. Todos los juicios son del Padre. Pero nosotros al entregar la palabra, al denunciar el mal, ya estamos entregando justicia. Y los juicios los juzgará el Padre Eterno. No es nuestra obligación ni nuestra responsabilidad. Porque no, gracias a Dios, mira, mejor así. Gracias al Padre Eterno que no sea así. Porque es muy difícil juzgar ciertas cosas. Pero que Él juzgue. Pero nosotros nuestra obligación es denunciar y dar palabra. Porque la palabra es la que juzga. Es la que trae justicia. ¿Sí? Y vamos a ir redondeando un poquito porque si no se va a hacer muy largo. Dice, he aquí, el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Increíble, ¡buah! Increíble. Pues este versículo que dice aquí, la sinagoga de Satanás, es justamente todo esto, esta organización sionista que está hoy en día mostrándose cada vez más expuesta en sus aberraciones, en sus asesinatos, en sus perversiones, y que se dicen incluso a sí mismos pueblo elegido de Dios, como tantas sectas, ¿no? Como tanta gente que no tiene al Padre Eterno en su vida, pues justamente se llaman a sí mismos pueblo apartado, pueblo elegido, cuando en realidad han sido cortados. Ellos ya no forman parte con el olivo original. Cortados del olivo original, dice Romanos 11:17. El olivo, que son los judíos, se les cortaron algunas de las ramas. En su lugar se les injertó el olivo silvestre, que eres tú. Tú eres ese olivo silvestre. Los gentiles somos ese olivo silvestre. ¿Ves? Romanos 11:17 dice aquí. Que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche, o sea, olivo silvestre, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe
que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la raíz? Claro. Yeshua es nuestra raíz. Nosotros hemos sido injertados en Yeshua. Él es esa raíz. Él sale de esa raíz. Es ese retoño, ¿no? El pimpollo, el retoño, el que sale de la raíz de Isaí, ¿no? Él sale de esa raíz. Y así el Padre Eterno se garantiza que es de un linaje escogido, como lo fue el pueblo de Israel para él. Pero ya después de Yeshua, después de ese cumplimiento del Cordero, ya está, ya se cumplió en él todo. Entonces, a partir de ahí ya es el tiempo de las naciones, ¿sí? Quería aclarar ese punto porque creo que es importante, porque hay mucha confusión. Y entonces, esta sinagoga de Satanás, ¿quiénes son? Esos son los que no han sido el remanente. Entonces tenemos que entender esto, que en cada generación, en cada tiempo, incluso en el tiempo de Israel, hubo un remanente, unas reliquias, un grupo, un pequeño grupo que no, que aceptó y que entendió las profecías, que todo apuntaba al Mesías y que Yeshua era el Mesías tan esperado. Y muchos tristemente no lo entendieron. Y lo mismo volverá a pasar en el tiempo del fin, cuando venga Yeshua en su segunda venida. Muchos no entenderán y muchos se confundirán y muchos creerán que es una cosa que no es. Entonces, por eso es tan importante este estudio y es tan importante ir entendiendo estas revelaciones, irlas viendo en nuestro tiempo, porque nos estamos acercando al tiempo actual, al tiempo del tiempo final, a la iglesia del tiempo final. ¿Qué es lo que la define? A la Odisea, la completa apostasía, el alejamiento total, el enfriamiento total de la fe, ¿sí? Entonces terminamos ya con esta y dice, ¿por qué has guardado? Bueno, aquí hago referencia a dos versículos si los quieren buscar, porque si no se me va a hacer muy extenso el estudio. Dice Romanos 9:6 y Juan 1:47 para el que lo quiera buscar. Esta sinagoga de Satanás, sabemos que es sinagoga de Satanás porque llevan como logotipo, emblema, la estrella de Moloch, ¿sí? La estrella de Renfán, de su dios Renfán. Son estos adoradores de Moloch que en el valle de Geinón hacían sacrificios a su dios Moloch, que era un dios con cabeza de toro, y justamente hacían sacrificios de niños, ¿sí? Esto está en Ezequiel y está en Jeremías para el que lo quiera buscar, ¿sí? Esta es la sinagoga de Satanás, ¿sí? Son estos que siguen haciendo sacrificios, que siguen haciendo todo este tipo de culto cabalista. Por eso siempre las fechas, les dan mucha importancia a las fechas, a los números, el número 11, el número 13, el número 22, 33, ¿sí? El 33 grados de masonería, todos estos son todas lo mismo, digamos, ¿sí? Son organizaciones que están dentro de organizaciones, que están en todos sitios, en todos lados. Ahora estaba escuchando las últimas noticias, parece que hay páginas de internet donde venden terrenos muy baratos y están tratando de vender a pueblo israelí la Patagonia, tanto chilena como argentina. Entonces ahí estamos viendo que hay toda una cuestión de sus intereses económicos y de control a través de la economía, del dinero. Son estos Rockefeller, Rothschild, ¿sí? Son todas estas familias, estas grandes familias, estos grandes capitales que se dicen ser judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, ¿sí? Ya lo decía Yeshua desde hace más de 2000 años, quiénes son estos
estos delincuentes, ¿sí? Dice, ¿por qué has guardado? Entonces, dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten, he aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, ¿sí? Para probar a los que moran en la tierra, ¿sí? Aquí nos está dando profecía y esta tentación es para los tiempos finales, ¿sí? Es una tentación de seguir a este gobierno de Satanás, a esta sinagoga de Satanás, de seguir estas ideologías que surgen justamente en la época del 1976, en la época de la fundación de los grandes poderes, de los grandes de los grandes líderes, digamos, mundiales, ¿sí? Tengo que hablar un poco así porque si no voy a tener que censurarlo mucho este vídeo. Pero se me entiende, ¿no? A quienes me refiero, a estas organizaciones que son de letras, de siglas, y bueno, estas son organizaciones que están fundadas sobre esa base de ideología satánica, ¿sí? Dice, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, aquí nos hace una advertencia a toda la iglesia fraternal, de los hermanos, a la iglesia de Filadelfia. Y esa advertencia que les hace es justamente de las coronas, porque la corona de la vida solo se da al que termina la carrera. ¿Y cuándo se termina la carrera? Cuando ya no estamos en este mundo o cuando ya haya venido Yeshua, no antes. Entonces debemos entender que esta carrera de la salvación no es solamente ganar la salvación y ya está y me quedo tan ancho. No, la salvación es un constante camino hacia eso. Entonces, como un camino, debemos correr una carrera, y nos lo dice Pablo también, Saulo de Tarso nos lo dice en sus cartas. Él nos habla justamente de esa carrera y de adquirir esas coronas, de llegar al final de las carreras y de ser verdaderamente, recibir el galardón, ¿sí? Ese galardón que recibimos ¿cuándo? Cuando ya hemos terminado, cuando ya no nos queda nada en esta vida por hacer, ¿sí? Cuando el Padre Eterno elige que nosotros ya no nos corresponde seguir en este mundo, no antes, ¿sí? Entonces debemos tener esa conciencia de que aún a pesar de un regalo y un premio tan grande, una bendición tan grande como la es la salvación, debemos entender qué bendición tan grande podemos recibir al final, no al principio. Yeshua es como un profesor muy, muy inteligente que nos da la mejor nota al principio y después nos dice, bueno, ahora tenés que mantenerla hasta el final del año. La nota. Y tiene que pasar todo este año, tiene que pasar toda tu vida y a ver si llegas con mejor nota o con la misma que te he dado. Él nos da la mejor nota siempre. Entonces, al final del año tenemos que seguir con esa muy buena nota. Y todas las cosas que vayamos perdiendo por el camino son puntos que vamos perdiendo. Entonces, debemos mantenernos en esa carrera firmes, en fe, firmes, limpiando constantemente nuestras vestiduras, ¿sí? Pasar por este mundo y recibir esas vestiduras blancas, ¿sí? Que son las obras justas de los santos, como ya estudiamos. Entonces, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo
de con Elohim y mi nombre nuevo. ¿Sí? Aquí todas estas referencias dice Dios, pero en realidad es Elohim, ¿sí? Porque Él es uno con el Padre, entonces es un Elohim. Son uno de el Padre y Él, ¿sí? Es un Elohim. El nombre, y fíjate qué parecido que es el nombre de mi Elohim, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo. Son 3 nombres, ¿sí? Entonces somos piedras para ese templo. O sea, las columnas simbolizan piedras erguidas, ¿sí? Porque una columna básica que se hacía en la antigüedad era parar una piedra, ¿sí? Ponerla de pie. Entonces eso es una columna y eso somos piedras vivas, somos columnas para ese templo, solo los que lleguemos a ser vencedores. Esperemos que seamos de esos que vencen para justicia y no de aquellos que se retractan y pierden y se enfrían. Esperemos que no nos enfriemos y que nos mantengamos con el fuego en el corazón de la unción del Mesías constantemente, sin perder la fe. Y finaliza como cada iglesia: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice. Y ya finalmente nos quedaría la 7ª iglesia, que es la Odisea. Y bueno, creo que es bastante ya con todo lo que les he ido compartiendo. Me han quedado algunas cosas por compartirles, de añadir cuáles son estos tiempos señalados de los que nos habla aquí la Escritura, porque hay un versículo que nos conecta con lo que es el tiempo de las naciones, ¿no? Cuando les hablaba justamente de este tiempo de las naciones, ¿a qué hace referencia ese tiempo de los gentiles o tiempo de las naciones? De lo que habla Lucas 21-24, en Mateo también hace referencia, casi en todos los evangelios hace referencia, en Mateo, en Marcos. Entonces era justamente explicarles que ese tiempo de las naciones es venido a partir del cumplimiento de la palabra en Yeshua, ¿sí? Y que nosotros somos esas naciones, esas ovejas que son de otro redil. No somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, como enseñan muchas raíces hebreas, sino que somos esas ovejas de otro redil. Somos una generación de naciones, gente de toda tribu, linaje, pueblo, lengua, color, de distintas naciones, de distintas etnias, de distintas religiones, todas paganas, porque todas las religiones son paganas, hasta la judía. Entonces ahí es donde entendemos ese tiempo de las naciones que nos habla Yeshua. Y bueno, si quieren que comentemos un poco y escucharlos a ustedes ahora. Bueno, me alegro mucho, Ariel, me alegro mucho. Es eso, quería aclararles ciertos puntos, y creo que el Apocalipsis toca muchas cosas doctrinales en las cuales hemos sido desviados, hemos sido adoctrinados, ¿no? Y esto justamente nos tiene que ayudar para poder entender el contenido verdadero de la Escritura, y el carácter verdadero de nuestro Salvador. Ya ves que él, para denunciar el mal, no se iba con palabras dulces y tiernas. Él no iba de caricias y de besos con los fariseos y los saduceos.
Entonces es esto, o sea, se trata de el justo, el ser justo, el vivirle en justicia, no siempre te va a traer amigos. Se trata no de que todo esté bien con todo el mundo, no de asimilarte, sino de que ames incluso a aquellas personas que te odian. Eso es lo difícil. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Yeshua. Él amó incluso a estas personas que él estaba denunciando y a las cuales él les decía toda su maldad en su cara. Pero esa crítica, esa denuncia, no era por odio. La raíz no era el odio, la raíz era el amor más absoluto. Porque cuando uno realmente odia a una persona, no te importa lo que le pase, no te importa que se destruya a sí misma. Pero si uno verdaderamente ama a todo el mundo, uno no quiere que esas cosas que sabe que lo van a terminar llevando a la destrucción, las siga haciendo. Uno no quiere que una persona se odie a sí misma hasta el punto de alcoholizarse cada noche o cada fin de semana para destruirse, o que entre en comilonas hasta reventarse y se dé una indigestión y se enferme por comer de más. Uno no quiere que las personas que nos rodean se odien a sí mismas. Y eso es porque cuando uno denuncia o cuando uno dice algo que otra persona está haciendo, lo debe hacer desde el amor, lo debe hacer desde ese amor de decir, yo lo estoy denunciando, pero para que no caigas en ese engaño. Y por supuesto es diferente el grado de rigor que uno utiliza para denunciar a una persona que es ignorante, para denunciar a una persona que está viviendo en una situación de tristeza o de necesidad. Distinto es cuando estás denunciando a un líder que tiene la obligación y la responsabilidad de guiar a un rebaño. Ahí la denuncia cambia el tono completamente. Fíjate, él incluso hizo un atado de cuerdas y empezó a dar latigazos para todos lados, para sacar a los mercaderes y a los cambistas del templo. Porque mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, dice Yeshua. Porque es lo que han hecho, ser ladrones, ser usureros. Lo utilizaban como un banco. ¿Sí? Entonces eso no es. Eso eran costumbres de los pueblos paganos, de los griegos, que usaban sus templos para cambiar el dinero. Por eso la forma de los bancos tienen esas columnas y esas formas así como piramidal arriba, las estructuras jónicas y todas estas estructuras que son como un templo. Tú fíjate, los bancos parecen templos, parecen iglesias, pues porque los griegos, el pueblo pagano, utilizaba eso porque el paganismo viene de ahí, viene de pagar. Tú tenías que pagar para que te perdonaran un pecado. Tenías que pagar para que el Dios te hiciera un favor. Ese Dios que tocaba, el Dios de turno, te diera algo. Y eso es lo que fue destruido con Abraham. Abraham se dio cuenta de que esos dioses no tenían vida, que esos dioses no había que darles nada. Que existe un Dios que solamente pide que creamos en Él y que le amemos. Y bueno, y por eso estamos despertando en entendimiento, en conciencia, y el Padre y Yeshua nos llama de todos sitios, porque los pueblos gentiles venimos de todos sitios, venimos de todas las religiones, de todas las culturas, de todos los entendimientos, y Él busca pueblo para sí. Él nos llama y nos escoge, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son aquellos que escuchan el llamado y no solamente
Él los llama, sino que ellos se acercan a Él y se ponen en ese trabajo que Él les hace. Esos son los escogidos, los que hacen el trabajo que el Padre les invita a hacer, porque no nos obliga en nada. Y el principal trabajo que tenemos es con nuestras familias, es con nuestros hijos, es en nuestras casas, es con las personas que nos rodean, es en el día a día. Y después al mundo, después a todos los que quieran y tengan oídos para oír y tengan ganas y entendimiento para entender y escuchar. Eso ya es parte de esa obra que debemos realizar. Ir a los hermanos, ir a las ovejas y sacar no lo que nosotros sacamos, sino lo que el Padre nos da, así. Yeshua nos pone a las personas, nos pone quienes deben escuchar y quienes no, y quienes se alejan. Él pone en cada circunstancia de tu vida, en cada momento, te pone en un lugar, te pone en una apretura también para verte reaccionar, porque Él a sus hijos los prueba, y las pruebas son esas, son a ver cómo reaccionas con lo que te estoy dando. Y bueno, es muy profundo y muy de este tiempo, fíjate, porque el iluminismo, que es esta última iglesia que estudiamos, es justamente esta sinagoga de Satanás. Es este el iluminismo, es en el año 1976, cuando se fundaron las órdenes de los Illuminati de Baviera, y cuando se fundó justamente, coincidentemente y no por casualidad, el gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces nos está mostrando una época y una manera de pensar y de hacer, una filosofía para vivir, basándose en ese humanismo, en poner al hombre en el centro. Eso es humanismo, poner al hombre en el centro y sacar a Dios de la ecuación. Es la razón, la lógica, que solo se valore la ilustración, es la época de la ilustración, es que solo se valore el conocimiento enciclopedista. O sea, solo valoraban y solo valoran muchas personas a alguien por la cantidad de títulos que tienen colgados en una pared. Los expertos, ¿sí?, que nos han enseñado tanto en este COVID, ¿no? Los expertos en esta pandemia. Sí, los famosos expertos que nos decían que nos teníamos que poner esto todo el rato. Porque los expertos son para un grupo que trabajan, para un grupo que está en los puestos de poder y se basan en intereses económicos. Entonces, es eso. Son la sinagoga de Satanás. Son estos que se dicen judíos, pero no lo son. Y son, tristemente, los poderes fácticos. Entonces, debemos ser conscientes de que eso existe, que eso es, que ha sido denunciado, que está en la Escritura desde siempre, pero que nosotros nos pone el Padre Eterno y nos pone Yeshua las herramientas para poder, a través de estos conocimientos, este entendimiento, poder saber cuál es nuestra postura, cuál es nuestro deber, qué rol debemos cumplir en todo este teatro que nos montan delante. Porque fíjate que el maligno hace un poco eso, ¿no? Hace como una escenografía, te va engatusando, te va engañando, te va llevando y te pone en un escenario. Y a nosotros Yeshua siempre nos dice, ustedes miren y vean, va a pasar esto, va a venir esto, va a pasar acá, va a pasar allá, pero no teman, que no haya temor,
que nadie los engañe. Esto siempre nos lo dice, todo Mateo 24 lo dice así, que nadie los engañe. Y él denuncia y denuncia y denuncia las cosas que están desarrollándose, porque la forma de vencer a todo este mal es erguirnos firmes y en fe, erguirnos y denunciar el mal y hacer el bien. Y bueno, espero que les haya servido, que les sea de mucha bendición a todos. Me alegro siempre, es una gran bendición para mí siempre verles las caritas, conocerlos, escucharlos. Y bueno, y seguiremos la clase que viene. Si quieren hacemos... ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Gustavo, te escucho. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Padre Eterno no creó autómatas, no creó robots. Él creó seres con libre albedrío. Y el mal existe en el mundo porque entró por el pecado al mundo, el mal. La muerte entró al mundo. El Padre Eterno no creó la muerte. La muerte entró al mundo por el pecado. Y este ser, que es un ser, la maldad es un ser, cada uno lo elige cada día. Elige alimentarlo o no. Entonces, como está en nosotros, debemos entender cuál es la función del Padre Eterno en nuestra vida y entregar nuestra vida a Él. Y verdaderamente salir de todo engaño de este mundo, salir de todo lo que es del maligno. No contaminarnos con eso. Bueno, chicos. Sí, hermana, dime. A ver. Hola, mamita. Hola, mi vida. Bueno, en realidad estamos en este mundo para conocer al Padre Eterno. Él nos da la felicidad, pero la felicidad es una energía, no nos pertenece. Igual que el amor, no nos pertenece, es una conciencia. Es una conciencia, no, es que claro, somos felices porque queremos ser felices por nosotros mismos, pero las cosas no las obtenemos por nosotros mismos. Todo depende del Padre. Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él nos da esa plenitud en bendición para tener el gozo y la felicidad. La felicidad no es algo que no podamos hacer por nosotros mismos. Es algo que baja del cielo, es una bendición. Y eso llega a nosotros por la bendición del Padre, por la gracia del Padre. La mayor felicidad de todas es estudiar su palabra y compartirla. Esa es la plenitud, el gozo y la felicidad más grande que te puedes echar en la cara. Esa es una felicidad que es incomparable. Conocer al Padre Eterno y sentirlo en todas las cosas que uno hace en tu vida cotidiana, en tu vida ordinaria, en tu vida simple. Sí. Si no estás vacío por dentro. Cuando no lo tenemos a Él, no vivimos, estamos muertos. Pensamos que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Entonces hay que saber que uno está muerto para poder vivir. Y para poder recibir a Cristo en el corazón, hay que reconocerse muerto. Si uno no se reconoce que está muerto en sus pecados, no puede nacer de nuevo. Porque sin humildad es imposible nacer de nuevo. Si somos orgullosos y creemos que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos, no necesitamos de nadie ni de nada, y ya nos bastamos a nosotros mismos, pues
no vamos a hacer ninguna transformación, no vamos a recibir ningún cambio en nuestra vida. Solo cuando nos humillamos, cuando nos rendimos y entendemos que estamos muertos y que solos no podemos salir de este gran engaño, de este gran juego en el que vivimos, el juego de la vida, que este mundo es del maligno. Hasta que no entendemos eso, seguimos dormidos, pues es muy difícil poder ser felices. Es muy difícil. Todos debemos dar testimonio cada vez que nos lo piden. Yo no puedo estar todo el rato, cada día, dando testimonio, pero si me lo piden, sí, claro que doy testimonio. Yo nací, no estoy todo el rato diciendo, yo soy nacida de nuevo, no estoy todo el rato así. Sería insoportable, no me aguantaría nadie en mi casa, escúchame. ¿Lo cuento? ¿Querés que lo cuente? Pues yo he nacido de nuevo. Doy testimonio. Nací en Cristo, sí. Recibí el Espíritu Santo en mi corazón y nací de nuevo. Lo recibí a Él. Y solo lo recibí a Él cuando me di cuenta de que yo no era suficiente, de que yo sola no podía con todo esto, que era demasiado difícil este mundo para mí, que era demasiado sutil el engaño, que había caído en el engaño, había caído en esa trampa que les explicaba, ese escenario que te monta delante el maligno y te espera como un cazador, ¿no? Espera su presa, te espera, te acecha, hasta que caes, y caí en esa trampa, pequé por mí misma, y siendo consciente de que estaba haciendo algo que estaba mal, lo hice igualmente. Dije cosas malas y me arrepiento de ello. Y gracias a eso que dije, que hablé mal de mi padre, tristemente, hablé mal de él, pensé mal de mi padre, no solamente hablé mal de mi padre, sino que pensé mal de mi padre. Y entonces en ese momento me puse a llorar, me rompí, y Cristo entró en mí y obró, transformando mi vida. Y la transformación más grande que tuve, y mi madre y mi hermana son testigos, es que ya no soy más la misma persona. Y tuve la fuerza para resistir a toda esa maldad. Pude tener la fuerza espiritual para resistir al mundo y a todo lo que me tocó. Y me pasó justamente en el 2020, con el encierro. No le creí al mundo, no le creí al engaño de este mundo. Y lo denuncié en todos sitios donde pude. Y a eso les invito, a que cuando sepan una verdad, la denuncien y la griten a toda voz. Y cuando hayan hablado mal o hayan pensado mal de una persona, pidan perdón. Primero al Padre Eterno, porque lo peor que uno puede hacer es que va contra el Padre. Eso es lo más triste, porque cuando no reconocemos a Dios en todos, no estamos reconociéndolo en nada. Entonces, yo el primero que pequé y le grité al cielo y le dije, he pecado contra el cielo y contra ti, no me merezco ser llamada tu hija. Y en ese momento se lo dije al Padre en el cielo, pero también se lo dije a mi Padre en la tierra. Y recibí, gracias a Dios, el perdón de los dos. Y fue muy terrible, fue muy triste, porque sé que hizo mucho daño ese pensamiento en mi familia. Nos separó mucho como familia, pero a mí me unió mucho más a Dios. Me alejó de mi familia en la tierra, pero me unió a mi familia espiritual.
Y es así mi mamita hermosa, como llora, mi amor, mi vida. Es duro, sí, es duro. Yo sé que es duro, pero yo no lo vivo con esa emoción. Yo lo vivo con la plenitud de haber recibido a Cristo, de haberlo escuchado claramente dentro de mí, de tenerlo en el corazón, de haber recibido ese perdón tan grande que necesitaba en ese momento. ¿Y qué hice? Rendirme. Me rendí. Dije, no, yo sola no puedo. Esto no es así. Imagínate, era profesora de yoga. Estaba con el Kundalini Yoga, nada que ver con todo esto, nada que ver con la palabra, nada que ver con... Estudiaba Cábala, o sea, estaba en estudios de Torá, estudiaba Torá, llevaba 4 años estudiando Torá. Sabía de los Shabbats y no los hacía porque no tenía la fuerza espiritual para hacerlos. Y entonces en ese momento, cuando me pasó eso tan terrible en mi familia, fue muy duro porque todos creímos eso, fue como un engaño y todos lo creímos, y mi papá pobrecito fue el que sufrió eso, sufrió esa acusación, y bueno, y entendí que me podían engañar, que me podían mentir, que hasta sin querer, hasta sin mala intención. Y bueno, y a pesar de ello, el Padre me bendijo y me rescató de eso, me redimió de eso. Y nací de nuevo ese día, el 20 de junio del 2020. Y después me bauticé en un río. Me bauticé entre las piedras de un río. Y sí, y en realidad el bautismo es algo visible de algo que pasó de forma invisible en mí. Fue una representación, pero no es lo que realmente pasó, porque lo que realmente pasó no lo puedo explicar con palabras. Cuando recibes la unción, cuando recibes el perdón, cuando recibes el conocimiento de Yeshua y el perdón en todo en tu vida, no tiene palabras eso. No lo puedes explicar con palabras, es muy difícil. Y es lo que intento explicar siempre para aquellos que se están acercando a la fe o que están saliendo de las religiones y quieren verdaderamente encontrar al Mesías, al verdadero Yeshua. Y empecé con los sábados, no renuncié, le dije a mi jefa, yo tengo mi fe, creo en el Mesías, creo en la Escritura como está escrita, no como la explica nadie, como la cuenta nadie, como está escrita, creo en eso. Y en la Escritura dice que yo tengo que respetar el día sábado, que es el día sábado, el día del Señor. Así que yo no voy a venir más a trabajar los sábados. Yo trabajaba de martes a domingo, incluyendo los sábados. Y dije, no vengo más los sábados. Y ella al principio refunfuñó, pero me quería mucho y no quería que me fuera. Me respetó. Pero me respetó un poco de tiempo, 3 meses. Y esos 3 meses yo pensando adentro mío, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Era mi 7º año trabajando ahí, así que todos los números cerraban. No puedes tener en esclavitud, en servidumbre a un hebreo por más de 7 años. Así que yo me considero pueblo hebreo, pueblo de Israel. Yo me considero verdaderamente nacida en Cristo. Y aunque he pertenecido a las naciones, ya no pertenezco porque ya soy de Cristo. Ya no me pertenezco ni a mí misma. Ya no me pertenezco ni a mí misma. Entonces es eso. Espero que sirva mi testimonio y que sea lo que querías escuchar, Euge. Porque soy de Yeshua.
ya no soy mía. Mira, es muy bonito, es muy bonito. Y ya te digo, no es algo que te dé menos trabajo, sino todo lo contrario. Te da más trabajo y cada vez más porque entras a sitios, te relacionas con personas y yo tengo que irme a veces volviéndome la lengua porque ves las virgencitas, ves las cositas, ves las cosas idolátricas así en las casas de la gente, decís, uff, a esta le tengo que decir, en algún momento me va a salir la conversación y no podés aguantarte, estas cosas tenés que decirlas porque es lo que toca en cada momento, en cada circunstancia, siempre hay un momento, siempre el Padre te pone el momento indicado, el mejor momento, pero a veces como con esta señora le tuve que decir, mire, que yo creo que dice que es el sábado y ya está. Y la mujer me decía, no te metas en esa secta, se pensaba que estaba con los adventistas. Y dice, no te metas en esas sectas que te quitan el dinero, que son unos delincuentes. ¿Qué le iba a explicar, pobre mujer, que yo no estaba en ninguna religión y que yo estudiaba por mi cuenta y que estaba estudiando por internet en hebreo y con griego? Pobre mujer, si tiene como 70 años, la mujer no me iba a entender. Le expliqué lo justo, lo que ella me pedía, que quería saber, y ya está. Y al final me terminó despidiendo, me dijo que me tenía que despedir porque ella necesitaba una chica que trabajara los sábados. Y digo, bueno, vale, no vengo más, no pasa nada, ya está todo bien. Y curioso, esta mujer, muy buena mujer, excelente, me dice, bueno, yo te voy a dar un regalito porque has estado todos estos años, 7 años trabajando conmigo, te queremos mucho, acá tenés una familia, ¿no? Súper maja. Y me hizo un regalito, yo qué sé. Y después, estudiando la escritura, sale que cuando uno despide a un siervo, tiene que darle un regalo. Fíjate cómo actuó de bien esta mujer, ¿no? Cómo las personas que son justas, la justicia la tienen en el corazón escrita, verdaderamente. Y yo sé que mis justicias, el Padre las ha visto y por eso Él se ha acordado de mí, a pesar de que estaba en las naciones. Entonces, Él ha visto mis justicias porque eso es lo que Él ve los corazones, Él pesa los corazones. Entonces Él nos da esa posibilidad de, bueno, hemos nacido en el mundo, nos hemos criado en el paganismo, pero Él nos va guiando, aún en esa oscuridad, y nos va enseñando cómo debemos actuar, cómo debemos pedir perdón para santificarnos, cómo debemos arrepentirnos verdaderamente de las malas obras y tratar de hacer esa restauración, no solamente con el Padre en silencio y en secreto, sino también con las personas, en vivo y en directo, restaurar las relaciones con las personas, a quien has lastimado, a quien has herido, a quien has injuriado, a quien has lo que sea que hayas hecho malo en el mundo, restaurarlo. Y esa es la forma de santificarnos que tenemos. Esa es la forma de tener limpias las vestiduras. Esas son las buenas obras que nos pide el Padre. Nuestros hijos son las buenas obras. Educarlos en disciplina, en saber respetar a sus mayores, en saber ser buenos fieles, en conocer al Padre Eterno, explicarles las Escrituras, que no sepan más de Disney que de Moisés o de Noé, o de Noah, perdón, o de Jonás, que sepan de la Escritura, que entiendan, que amen también a esos personajes que sufren y que pasan dificultades y que entiendan desde pequeños. Y se instruye al niño y no tendrás que corregir al viejo, porque el viejo seguirá ese camino
el viejo entenderá esa instrucción, tarde o temprano te llega, tarde o temprano se activa en ti. Yo, mi madre, me acuerdo que siempre me recitaba el Padre Nuestro y ella lo hacía de una forma como se la enseñaron, ¿no? En la religión católica, pero yo al día de hoy lo sigo recitando y rezando cada noche. Y cada mañana cuando me levanto doy las gracias y hago una oración al Padre. Entonces, son esas cosas las que parece que es un granito de arena, pero en realidad es una semilla que tarde o temprano florece para bien. Bueno, chicos, a mí me encanta escucharlos y me encanta, no sé si alguien más quiere comentar algo. Juan, te veo ahí muy serio, muy calladito. Muy serio estás calladito. ¿Estás retado? ¿Te han retado? Bueno, sí, dime. Mira, para el Padre Eterno nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces debemos confiar en Él, en que nos guía, en que está Yeshua al mando y estar en conciencia de que Él esté al mando. Indagar en nosotros mismos, cuestionar los espíritus, mirarnos a nosotros mismos, a ver, ¿a quién estamos poniendo al mando? Hoy me enfadé, mañana me enfado otra vez, no. Hoy me enfadé, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Ahí está fallando algo, ahí hay un fallo. No puede enfadarse. Y el enfado no puede ser muy grande, ni muy profundo, ni muy duradero. Y no permitas que el enfado, dormirte en el enfado. O sea, irte a dormir y seguir enfadado con esa persona, no. Que no se ponga el sol sobre tu enfado. Ves con esa persona y soluciona las cosas. Pide perdón, que nunca está de más pedir perdón. Somos seres humanos, nos equivocamos. Pide perdón, aunque no lo tengas tú, aunque no seas tú el culpable, no importa. Tú eres el responsable, no eres el culpable, eres el responsable, porque tú eres el que te das cuenta que es más importante estar bien con el otro que seguir enfadado. Entonces te hace bien a ti, pide perdón por ti, no por el otro. Pide perdón por ti, porque eso te soluciona muchos defectos y muchos problemas. Y el Padre quita muchos obstáculos de tu vida si eres humilde. Si rompes con tu orgullo cada vez que puedes. Rompe con tu orgullo. Destrúyelo. Lo desfenestras. Le rompes las piernas al orgullo. Y así es la única manera para poder seguir avanzando en el camino. Y bueno, y espero que sean muy bendecidos todos. Les voy a hacer una oración y ya voy cerrando este estudio. Te doy gracias, Padre, por este día de estudio. Te pido, Padre Eterno, por todos los que están hoy aquí congregados en Santa Asamblea, por bendecirnos con tu palabra. Y espero, Padre Santo, constantemente en tu bendición, en tu amor, en tus dones espirituales. Guárdanos, Padre, de todo el mal, guárdanos de todo el maligno. Padre, santifícanos en tu palabra y tu palabra es verdad. Te doy gracias porque tú estás en mí en todo momento, en todo tiempo, dándome luz, entendimiento y amor. Porque tú me recibes así como vengo, destrozado, roto, maltrecho, mal hecho, en pecado, y me limpias, Padre, me limpias con tu infinita misericordia.
me unges con tu aceite santo y me das la bendición de ser llamada tu hija. Amén. Amén, hermanos. Un beso a todos. Un beso muy grande a todos, a todos. Adiós, Antonia. Bendiciones, hermana. Adiós, Cristiana. Adiós, Gustavo. Adiós, Lucio. Adiós, María Eugenia. Mamita hermosa. Adiós, Cristian. Adiós, Juan. Adiós, bendiciones. Shalom a todos. Que Yahweh los bendiga.